Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, programa dedicado a escuchar las opiniones de jóvenes estudiantes de distintas escuelas y carreras, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad a través de las sentencias más importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy hablaremos sobre reconocimiento de la jurisdicción indígena. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. Este asunto derivó de un conflicto donde un miembro de una comunidad indígena de Oaxaca pastoreó a su rebaño en un área vedada de la misma comunidad, ya que se trataba de un área recientemente reforestada, por lo cual la autoridad comunitaria lo sancionó por los daños que su ganado le ocasionó en repetidas ocasiones. Ante ello, el quejoso denunció penalmente a los miembros de la Asamblea Comunitaria por diversos delitos como abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad. El asunto fue escalando hasta que la Asamblea Comunitaria promovió un juicio de derecho indígena ante la Sala del Tribunal Superior del local, la cual reconoció la jurisdicción de la comunidad. El asunto llegó a la Suprema Corte mediante facultad de atracción, en donde terminó resolviendo diversas cuestiones, principalmente si fue correcto que la Sala de Justicia Indígena considerara que los hechos juzgados por la comunidad corresponden a la jurisdicción especial indígena. Para hablar de este tema tan interesante nos acompaña Leslie Rodríguez, de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Mariela García, de Derecho de la UNAM, Jazmín Meda, de Antropología de la ENA, y Enrique Zamudio, de Pedagogía y Derecho de la UPN y de la UNAM. Bueno, para empezar a hablar de este tema creo que es bien importante saber qué fue lo que sucedió, porque el día de hoy estamos hablando sobre este tema. Entonces, Enrique, quisiera que me apoyaras un poquito con los hechos del caso. ¿Qué fue lo que sucedió? Y pues bienvenido a este programa. Muchas gracias, Jimena. Pues el asunto comienza propiamente con el señor Juan y su esposa María. Ellos se encuentran dentro de una comunidad indígena en una zona de Oaxaca. Ellos normalmente pues salían a pastorear a su ganado y bueno, el tema aquí central es que lo hacían en un área que era recién reforestada. Esto evidentemente generaba un conflicto al interior de esta comunidad de Oaxaca, que es una comunidad indígena que tiene sus propias costumbres, sus propias reglas. Y bueno, lo primero es que le comentan a Juan y a María que no pueden estar haciendo eso, les imponen una multa y esta sanción la pagan ellos en primera mano. No obstante esto, ellos no se abstienen de seguir pastoreando a su ganado. Ellos en una segunda ocasión vuelven a sacar a pastorear a su ganado, que es principalmente caprino, y nuevamente generan una afectación a esta área del bosque reforestado. ¿Qué es lo que sucede? Que en este punto les vuelven a imponer una multa. Tanto María y Juan dicen que no tienen dinero para pagar esa multa. Se hacen de un problema un poco más grande y bueno, María agrede ahí a la comunidad, a los titulares, y ellos lo que hacen es aplicar una medida que consiste en un arresto de 24 horas. Um, Nuevamente vuelven a imponerle una multa a Juan y a María, que aproximadamente era de 249,000 pesos más o menos. Evidentemente ellos en las condiciones en las que están, pues dicen no tenemos para pagar. ¿Y qué decisión toma la comunidad indígena? Pues tener al ganado, retenerlo para garantizar el pago de esa multa, ¿no? Ante estas acciones, Juan y María acuden al Ministerio Público precisamente denunciando la privación ilegal de la persona, ¿no? De María, por el arresto. También denuncian el abigeato, que consiste propiamente en el robo de ganado. Por otro lado, denuncian abuso de autoridad. Y el Ministerio Público lo que hace es judicializar la carpeta de investigación. Esto quiere decir que da cabida a la acción penal y dice adelante, vamos a ejercer. ¿Qué es lo que sucede? Que la comunidad indígena
vuelve, va con el Ministerio Público y le pide que se abstenga de judicializar, que se abstenga de ejercitar esta acción penal y el Ministerio Público desestima esta petición y por este motivo es que la comunidad indígena se acerca a la sala indígena, promueven este juicio de derecho indígena para reconocer que ellos ya habían aplicado una forma de resolución que tiene que ver con sus costumbres de la comunidad y que tiene que ver con el derecho que puede o no estar regulado de manera escrita, ¿no? Esto es lo que sucede. La sala dice que la comunidad resolvió conforme a sus usos y costumbres y por consiguiente convalida el proceso de jurisdicción indígena y ante esta convalidación del proceso de jurisdicción indígena, Juan y María promueven un amparo directo. Ante la promoción de ese amparo directo, le toca conocer a la Suprema Corte, la Suprema por la trascendencia y por la importancia del asunto, lo conoce la Suprema Corte, ¿no? Y ya veremos cómo fue que lo resolvió, cuáles fueron los criterios que resolvieron, que es precisamente el motivo de esta plática, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique. Yo creo que resumiste los hechos del caso de una forma magistral. Así de sencilla sucedieron las cuestiones y empiezan a saltar ciertos conceptos que me gustaría ir abordando a lo largo de este programa. Bueno, primero me llama mucho la atención el tipo penal de abigeato, que es el de robo de ganado, que está muy curioso porque está contemplado en muchos códigos penales de varios estados de la República, pero por ejemplo, alguien de la Ciudad de México puede decirse como eso porque está tipificado, robo de ganado, pues es un tipo de delito que se lleva cometiendo durante muchísimos años, muchísimos siglos, y sigue sucediendo por lo menos en varios estados, y es por eso que sigue tipificado el robo de ganado en los códigos penales de distintos estados, llamándose abigeato, lo cual es muy curioso. Por otro lado, vemos una cuestión de competencias, ¿no? ¿A quién le toca resolver esta cuestión? ¿A quién le toca resolver que Juan y su esposa hayan estado con su ganado en un área que estaba vedada por la comunidad? Y aquí también surge otra cuestión, lo importante que es la tierra o la conexión que tienen los pueblos y comunidades indígenas con sus tierras. Y luego también hablas de los usos y costumbres que están como muy ligados con esto. Entonces, aquí quisiera saltar con Jazmín para que nos pudiera platicar un poquito qué son los usos y costumbres de una comunidad, de qué van y por qué se tienen que respetar. Y también si existe una conexión de estos usos y costumbres con la importancia de la tierra. Porque están diciendo, están multando a Juan y María por 200,000 pesos por pues nada más ir a pastorear a su rebaño a una tierra reforestada. Entonces era un bien muy importante para ellos, para que los estén multando con 200,000 pesos en esta área vedada, ¿no? Por violar esta área vedada. Entonces, Jazmín, cuéntanos un poquito sobre estos conceptos de usos y costumbres. Sí, Jimena. Bueno, creo que es un tema muy interesante porque justamente tocamos de manera directa el cómo dentro de los grupos humanos se generan ciertas pautas que se pasan de generación en generación y que corresponden no solamente a, por ejemplo, el sistema normativo, que es como lo que más específicamente podemos ver aquí, pero sino también a el sistema de cosmovisión de estos pueblos y grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionabas la cuestión del territorio, ahí hay una cosa muy particular, que por ejemplo en antropología diferenciamos entre territorio y territorialidad, ¿no? El territorio pues sería como a grandes rasgos, pues es este espacio físico delimitado concretamente, pero la territorialidad implica las experiencias que se viven en este espacio físico. Y pues estas experiencias van pues formando una, pues sí, un modo de identificarse como grupo en este lugar, ¿no? En estos espacios. Y pues bueno, especialmente sobre el tema que estamos tocando, creo que sí es muy importante el hecho de que al final se hubiera respetado precisamente el reconocimiento de la jurisdicción de los pueblos indígenas. Claro. ¿No? Bueno, entonces creo que no sé si... No, justo está súper interesante porque
pues es ver cómo se resuelven los problemas que tienen dentro de las comunidades y quién debería resolver ese tipo de problemas. Y pues es aquí donde surge toda esta cuestión, ¿no? Y aquí empieza a salir este concepto del cual habla toda la sentencia y del cual vamos a estar hablando en este programa, que es la justicia indígena, la jurisdicción indígena. Y pues para explicarnos un poquito de esto, me encantaría que Mariela nos pudiera ayudar a explicar de qué van estos conceptos y si esto, o sea, el reconocimiento de la jurisdicción indígena implica un desconocimiento de las normas de un Estado central. Claro, gracias y un gusto nuevamente. Bienvenida, Mariela. Compartir pues acá. Pues claro, miren, pues creo que como la vez pasada hablábamos, la jurisdicción indígena o jurisdicción especial indígena pues va muy encaminada a la normatividad de las comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Originarios. Esta puede ser codificada o no, o sea, estar en un papel, en un código, en alguna ley, ¿no? O bien si es que es de viva voz, ¿no? Entonces, hay ciertas limitantes a la jurisdicción, o bueno, a justicia indígena, que son excepciones, y estas excepciones van encaminadas a lo que es el jus cogens, ¿no? Recordemos como el jus cogens como a lo que no puede negar desde la comunidad internacional y desde los derechos humanos, o sea, no pueden ir contra derechos humanos, ¿no? Como son proscripciones específicas, ¿no? Como tortura, desaparición forzada, daños corporales, castigos o penas que sobrepasen la dignidad humana, ¿no? De cierto modo, usos que igual, ¿no? Tengan con violencia de género, como, no sé, casarse con menores, abusar de menores, vender personas, ¿no? A ser objeto de las mismas. Entonces, esas son las limitantes que, bueno, en el derecho occidental se manifiestan para con las comunidades indígenas. Este caso, pues, es muy, muy relevante porque, pues, como que hay una división, ¿no? De cómo se va a juzgar si bajo el Estado central o bajo la misma normatividad de esta comunidad. Entonces, bueno, a grandes rasgos es esto, ¿no? Como el derecho que guía a las comunidades indígenas y a su vez las limitantes o las excepciones, ¿no? Los sistemas normativos pues son varios, como habíamos mencionado en el programa anterior, que pues sí, son como hay multiculturalidad de comunidades indígenas, la Mish, la Zapoteca, Mixteca, dependiendo de las regiones y localizaciones de nuestro país, que es muy, muy amplio, pues hay varios sistemas normativos internos, ¿no? Entonces, pues habría que ser muy específicos al iniciar ciertas categorías de defensa, de representación, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es a grandes rasgos, tiene esas limitantes, las que ya hemos mencionado, pero pues todavía como que hay más del tema para reflexionar. También recuerdo que, pues, los sistemas normativos también son imperfectos, ¿no? Entonces, a veces uno se quisiera como que incluir a la comunidad indígena, pero a veces no se va a poder del todo. Creo que ahorita, bueno, abordemos más el tema. A veces simplemente es reflexionar y ver en qué circunstancias están, porque no siempre va a poderse unir, porque sería ir en contra de su determinación, que puede que no quiera, ¿no? Puede que esto dices a mí como debo codificar, ¿no? Aunque ya existe la sala y que es así un parteaguas enorme en Oaxaca, sala especial indígena, eso es así súper increíble. No siempre se van a adherir a esa normatividad más inclusiva, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tal vez más adelante, es que tenía un temita ahí, pero ahorita que reflexionemos todos, pues ya tal vez. Perfecto, muchas gracias, Mariela. Y empiezas a decir también conceptos que son importantes, ¿no? Las normas de jus cogens, que son, pues, para decirlo en palabras más sencillas, son aquellas normas que todas las personas, todos los estados, en todo momento deben de respetar. Y pues son estas cuestiones, ¿no? Independientemente de que las comunidades indígenas, pueblos y comunidades indígenas tengan su propio sistema normativo, esto no significa que puedan llegar a hacer lo que se les pegue la gana, sino que también tienen sus límites y esos límites se encuentran en las normas de jus cogens,
que como bien decías, pues son estas normas que prohíben la tortura, la desaparición forzada, cuestiones del interés superior de los menores, como bien mencionabas, ¿no? El matrimonio infantil o cuestiones por el estilo. Y también aquí me gustaría empezar a tocar el tema de la perspectiva intercultural con la que se deben de analizar estas cuestiones. Y aquí yo creo que me voy a apoyar con Leslie porque, pues bueno, a manera introductoria de este tema, pues debemos de recordar que nuestro sistema normativo viene de un sistema francés, ¿no? Nuestro Código Civil, por lo menos, viene de un sistema francés, es decir, europeo y muy occidentalizado. Y pues bueno, fuera de todo eso, como que tenemos mucho la idea de que todo lo que viene de Europa o viene de los países desarrollados o mal llamados de primer mundo es bueno o es mejor o viene para el desarrollo de las personas y de los países. Pero no siempre es así. Creo que es una cuestión muy racista y muy clasista de ver el derecho, ¿no? Porque también están estos sistemas normativos de las propias comunidades que no significa que sean peores que el Código Civil que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México o el Código Civil que tienen en el mismo estado de Oaxaca, sino que es simplemente otra forma de percibir las realidades y de percibir el derecho, pero eso no significa que sea mejor o peor que el sistema que venimos trayendo desde Francia. Pero bueno, Leslie, mejor nos vamos contigo para que nos cuentes un poquito sobre todo este tema, de cómo se debe analizar esto desde una perspectiva intercultural. Como más bien decíamos en otros temas, la perspectiva de género. No siempre tomamos la perspectiva de género, pero aquí vamos a ver perspectiva intercultural y qué es lo que deben de tomar las personas que juzgan para resolver estos casos. Claro que sí, Jimena, pues muchísimas gracias. Y bueno, cuando hablamos de este tema, de esta perspectiva cultural, tenemos que tomar en cuenta que nosotros somos un país mega diverso, pluricultural, que tiene una deuda histórica con este tipo de comunidades, porque realmente nunca se les fueron reconocidos sus derechos. Tiene muy poquito que existe eso y como lo comentaba Mariela a grandes rasgos, este tipo de juicio indígena, esta sala indígena que se crea en Oaxaca, es un antecedente muy importante para todos los estados en donde existen este tipo de comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque les está diciendo la manera correcta en la cual ellos pueden ejercer sus derechos y que de acuerdo con nuestra Constitución Política Federal, en su artículo 2 nos dice que ellos tienen acceso a este tipo de jurisdicción, a este tipo de juzgados, de tribunales, de salas específicas que atiendan sus problemáticas con base en sus usos y costumbres, sin dejar de lado, como lo mencionaba Mariela, estos derechos humanos que todos tenemos. No estamos dividiendo nuestro sistema jurídico, al contrario, lo estamos adaptando para que todas, todos y todes encuentren esta parte de identificarse, de saber que existen sus derechos y de poder entender cómo es la justicia, de poder tener acceso a ella, es ampliar sus derechos y no seguirlos limitando. Y de esta manera es un antecedente que, como bien lo comentaba al principio, va saldando poco a poco esta deuda histórica. No se trata siempre de si está bien o está mal, o sea, si uso uno no puedo usar el otro, como lo mencionabas tú, si ya tengo el francés, ¿para qué voy a adaptarme ahora al indígena? Sino de complementar y de adaptarnos a las necesidades de todos y cada uno de nosotros. Por supuesto, y aparte son temas súper complejos porque bien dices, ¿no? Tenemos muchísima diversidad cultural en nuestro país. O sea, solamente es cuestión de verlo desde una perspectiva política y de Estado. Por ejemplo, que Oaxaca y Chiapas son de los estados que más municipios cuentan en el país. Y esto no es nada más porque sí, sino porque justamente pues esos son territorios que están divididos entre unas comunidades y otras comunidades. Podemos verlo como muy latente en las comunidades alrededor de San Cristóbal de las Casas, me pongo a pensar, ¿no? Que son distintas comunidades, igual son distintos municipios. Y comúnmente podemos ver que van cambiando la territorialidad de estos municipios conforme va cambiando el pueblo y la comunidad indígena. No son cuestiones fijas, son cuestiones que van mutando y se van adaptando a las cuestiones de las comunidades indígenas que están habitando ahí. Entonces, pues no es algo fijo, es algo que va mutando y tampoco es visto desde una sola perspectiva de una comunidad indígena, porque varias comunidades indígenas que incluso pueden estar lado a lado, una de la otra, pueden tener distintas perspectivas de cómo solucionar un problema incluso.
Y aquí yo creo que miré con Enrique para hablar sobre este tema del cual también hablé la sentencia, y que ya bien decías tú, Leslie, que dabas introducción a este tema, de la importancia del Tribunal de Justicia Indígena en Oaxaca, ¿no? Y la importancia de que ese tribunal esté y que exista y que esté resolviendo casos, porque es algo muy novedoso. O sea, este tribunal no tiene mucho existiendo. De hecho, pasó en la sentencia que se creó al mismo tiempo en el cual se iban dando todos estos hechos. Pero bueno, mejor te dejo a ti, Enrique, contarnos de este tema. Muchas gracias, Jimena. Pues la sala indígena tiene una importancia bastante relevante. Quiero decir, tiene una función, me parece, de puente entre un sistema indígena y un sistema centralizado. Porque la sala indígena tiene conocimiento de algunas comunidades indígenas que le corresponden por cuestión de territorio, por ejemplo, Oaxaca. Es una sala que más o menos va a conocer cuáles son las costumbres, cuáles son las ideologías, las cosmovisiones, el apego de estas comunidades a sus tierras, a sus costumbres. Pero por otro lado, también es una sala que conoce muy bien del sistema jurídico central. Quiero decir, conoce muy bien cuáles son los derechos humanos. Quiero decir también que conoce muy bien cuáles son los procedimientos especiales para cada materia. Y esta sala de materia indígena lo que va a hacer es determinar precisamente la jurisdicción. Esto quiere decir quién va a ser la autoridad competente para resolver una problemática al interior de una comunidad indígena. Porque podemos encontrar que los problemas a los que se enfrenta una comunidad indígena pueden ser muy parecidos a los nuestros, pero adicionalmente también tienen otros más de los cuales no tenemos mucha idea, como bien comentabas hace rato, ¿no? El abigeato. Para alguien de la ciudad va a ser muy complicado entender de qué va el abigeato y si realmente se pueda llegar a dar. En el caso de comunidades indígenas, no. ¿Qué es lo que nos define la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que va a haber elementos esenciales o muy importantes con los cuales nos van a ayudar para delimitar exactamente cómo vamos a aplicar la jurisdicción indígena o central. Y para ese punto, la Suprema Corte nos da un par de señalamientos. Nos dice, bueno, hay que atender por un lado al factor personal, ¿no? Quiero decir, ¿a qué tipo de personas estamos nosotros juzgando, ¿no? Es una persona que se asume con una característica como persona indígena, que se asume como tal por cuestiones de la lengua, por cuestiones de costumbres, por la familia, por la tradición, por todo esto, ¿no? Por otro lado, tenemos también un factor territorial. Este factor territorial quiere decir que si efectivamente el proceso que se está resolviendo tiene lugar precisamente en un espacio que le compete o que le pertenece a una comunidad indígena. Hay un factor objetivo, ¿no? Que es analizar si el bien jurídico tutelado en ese proceso indígena tiene que ver con algún derecho de una comunidad indígena. No estaríamos hablando de lo mismo de la propiedad privada, por ejemplo, a hablar al derecho del pastoreo de los animales, ¿no? Cambia demasiado. Y finalmente también hay un factor institucional que tiene que ver con el reconocimiento de que hay una sociedad y una estructura con unas costumbres, con un derecho, con una forma de resolver y que podría estar o no codificado. Aquí particularmente a mí me interesa muy puntualmente dos de estos factores, el personal. El personal porque nos dice que habría que analizar si las personas que están involucradas en el proceso son indígenas. Esto podría dejar bastante abierto el campo a que si hay una persona que no se asume o no se adscriba como parte de la comunidad, podría escapar de esta jurisdicción indígena. Habría que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay gente que más que gente, hay empresas muy grandes, intereses muy grandes que no tienen nada que ver con la comunidad indígena y que sin embargo sí generan una afectación en la comunidad indígena. El extractivismo en México es el claro ejemplo de ello. Tenemos mineras invadiendo campos, tenemos grupos de empresas de refrescos, de gaseosas, que invaden también tierras, que ocupan aguas y evidentemente ellos no van a tener esta idea de, bueno, yo me considero indígena y entonces, ¿qué tipo de jurisdicción es la que nos van a aplicar?
modificar, ¿no? A mí me interesaría que en algún punto esto se desarrollara con mayor complejidad, con mayor completitud también, para que no se escape esto. Y finalmente también, pues decir que el derecho a la jurisdicción indígena es un contenido, perdón, de un continente más grande, que en este caso sería la libre autodeterminación de los pueblos, ¿no? El hecho de que la comunidad indígena pueda resolver sus propios asuntos tiene que ver, o estamos diciendo que la propia comunidad indígena va a resolver sus asuntos y se está determinando a sí misma, se está regulando a sí misma y se está controlando. Creo que habría que analizarlo de esa forma para saber que el problema que parece pequeño corresponde a algo mucho más grande. Híjole, Enrique, estás diciendo cosas bien interesantes que me encantaría rebotar ideas, pero nos hemos terminado con el tiempo de este primer bloque. Esto es el derecho a disentir. Estamos hablando sobre jurisdicción indígena. No se vayan, estamos de vuelta. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos de vuelta para seguir hablando de esta sentencia que es muy innovadora de la Suprema Corte, que es la jurisdicción indígena. Para esto quisiera recordar que es la primera sentencia de la Suprema Corte que se anima a dar un paso más allá, a decir, estos son los principios, estos son los factores y estos van a ser los límites de la jurisdicción indígena. No diré que ya van a ser todos los elementos que se van a tocar en estos temas. Creo que son temas muy nuevos que todavía van a tener que seguirse perfeccionando en el camino, poco a poco, llegando un asunto, llegando otro asunto, para poder hacer un sistema robusto de cuál es todo este contenido de la jurisdicción indígena. Pero bueno, por lo menos estamos comentando este primer paso que se atrevió a dar la Suprema Corte. Y no quisiera dejar pasar varias cuestiones que estaba comentando Enrique, que a mí me parecieron como muy importantes, ¿no? Como resumen, los factores para determinar si se trata de un tema de jurisdicción indígena, como ya bien lo dijo Enrique, es que hay un factor personal, uno territorial, uno objetivo y uno institucional. Y saltaba al último de su participación la cuestión personal, ¿no? Porque las personas se tienen que asumir como personas indígenas para que esta jurisdicción empiece a entrar en juego. Pero ¿qué pasa cuando alguna de ellas no se asume como indígena? Porque no lo es o simplemente no se asume. Y bien mencionabas el tema de las empresas extractivas, de la industria extractiva en México, ¿no? Que sucede muchísimo, por lo menos allá históricamente con la comunidad de Wiricuta, por ejemplo, que afectó muchísimo una comunidad indígena, pues toda esta industria minera canadiense que no tenía una regulación propiamente y terminó afectando pues el territorio de esta comunidad. Y me viene a la mente lo mismo que sucedió con la jurisdicción militar, porque por ejemplo, no sé, un militar cometía algún crimen y decían como, bueno, lo cometió en contra de un civil. Entonces, bueno, como hay un militar y hay un civil, entonces va a ser pura jurisdicción militar. Pero ya después dijeron como, no, también tiene que ser jurisdicción civil porque hay un civil involucrado, ¿no? Son más o menos estas cuestiones que me vienen a la mente para hablar de las complejidades de una jurisdicción que apenas se está viendo cómo se está desentrañando, se está viendo de qué va y cuáles son todos estos elementos con los cuales debe contar. Pero bueno, una vez dicho esto, me gustaría también pasar al tema de los principios, ¿no? O sea, ¿cuáles son los principios que bien menciona la sentencia que deberían de regir estas jurisdicciones indígenas? Y bueno, para esto yo creo que nos podría ayudar ya sea Mariela o ya sea Leslie o las dos. Pues si quieres inicio yo. Bueno, hablamos de que hay 3 principios que se ven involucrados en este asunto. El primero de ellos es el de mayor autonomía de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, el cual se basa precisamente en que si bien es cierto tenemos ya leyes que están regidas, que están positivizadas, que ya se encuentran en un papelito, hay determinados usos y costumbres que se encuentran dentro de estos mismos y que son llevados a cabo a través de diferentes órganos jurisdiccionales. Sin embargo, como ya lo decíamos en la anterior intervención, hay usos y costumbres que todavía no se encuentran positivizados, que todavía no se encuentran regulados,
pero que se van a encontrar a la par de los que sí están, a la par de las leyes que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Hablamos de que, si bien es cierto, vamos a reconocer estas costumbres, y aquí va de la mano el segundo principio, que es que los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, tratados internacionales y demás leyes que traten de este tema, van a ser necesitados para resolver este tipo de casos. ¿Por qué? Porque va a haber usos y costumbres que vayan en contra de estos derechos humanos, y aunque tengamos leyes y aunque tengamos una jerarquía en las normas, siempre van a estar por encima esos derechos humanos y van a tener que resguardarse. Y es por ello, y aquí va el tercer principio, que si bien es cierto, va a existir esa necesidad de que hayan usos y costumbres y que van a tener su autonomía, también van a tener restricciones. ¿Por qué? Porque no puedes afectar esos derechos humanos. Como bien lo mencionaba mi compañera Mariela, que de repente la forma de sancionar este tipo de conductas era a través de la tortura. Ahorita ya no te lo puedo permitir. ¿Por qué? Porque estoy vulnerando los derechos humanos. Entonces es un equilibrio entre esta jerarquía normativa para poder desempeñar de una manera correcta y adecuada para todos los individuos este tipo de principios. En efecto. Bueno, no sé si aquí, quieras continuar, o Mariela puede hacer también aquí una participación complementando esta información. Claro, pues justamente iba de eso, ¿no? De adaptar estas normatividades o del sistema normativo indígena y de las comunidades de los pueblos, porque si no se adapta, entonces se pierde, ¿no? Y si se pierde, se ignora. Y a su vez, si se ignora, pues se discrimina o ese privilegio del acceso a la justicia, pues se vuelve cero, ¿no? Pues creo que también, bajo estos principios es como una pauta regulatoria para los siguientes casos, ¿no? Pero también tenemos como algunos amparos anteriores, creo que era el 528-2019, que hablaba igual sobre relativamente en una comunidad una persona abusó de una menor, era de la comunidad, pero lo dijo hasta que ya estaba en la sentencia. Obviamente no se le concedió el amparo. ¿Por qué? Porque no lo dijo, en tiempo y forma, pero fuera de ello, lo que pasaba en esta comunidad pues no iba a ser consensuado por la misma comunidad porque afectaba a una menor, ¿no? Entonces ahí te ves como las grandes disyuntivas entre la forma de vida o estas costumbres que sí tal vez en su momento fueron, pero no van a seguir siendo, ¿no? Y también pues no subestimar a las comunidades, es decir, estas actividades realmente son en minoría, no hay en mayoría. Creo que frecuentemente vemos el índice delictivo a nivel más local, occidental, pues vemos que hay una alza, ¿no? En delitos tipificados en el Código Penal, ¿no? En el Código Civil, no son delitos de sucesos que pronuncian una demanda, ¿no? Entonces, pues creo que no es como perfecto, sin embargo, reconocer la jurisdicción indígena da pauta a que se mejore. Creo que también es un poquito difícil tratar de decirles que se juzguen así en una situación más occidentalizada, porque no siempre va a ser así, ya que faltan muchas formas como de por medio en política pública para que funcione. Algunas son el claro ejemplo de que se empieza a judicializar algo y no hay una defensa adecuada, ¿no? Es decir, cuando se judicializa en primera se hace en español, ¿no? Es decir, es castellano que venimos hablando, pues no tiene estas variantes lingüísticas, ¿no? Estas variantes dialécticas que por ende no pueden ser representados, ¿no? O sea, hay personas que son monolingües, entonces ser monolingües desde su comunidad nativa, por ejemplo, hablan mish, hablan náhuatl solamente. Entonces se tendría que adaptar la justicia. Si quiere adaptarse, pues debería ser un adaptamiento más justo y más de fondo. No solo decir, ay, sí, adáptate, pero adáptate de comunidad indígena al Estado central. No, creo que debería ir más allá. El Estado central también tiene que adaptarse a la comunidad indígena y traducir ciertas especificidades, ¿no? La judicialización y obligatoriedad de tener un defensor, pero que este defensor o defensora este abogado o abogada sí tenga estos parámetros del idioma y de la lengua, ¿no? Entonces creo que no es sencillo,
creo que es todavía más difícil de lo que se ve, no difícil, sino como con más voluntad política y también cierto paradigma de intercultural, como perspectiva intercultural, porque pues no siempre pasa, ¿no? Y pues también recordar, ¿no? Creo que hablar de la ciudad es importante porque pues en la Ciudad de México hay 1 millón de personas que se autoescriben como indígenas. Entonces creo que también ahí vemos una gran como asimetría de gobernanza y gobernabilidad en la que no se podría, más bien en la que debería de auxiliarse, ¿no? Porque pues hablamos de empleos, hablamos de educación, hablamos de salud, entonces es un gran paradigma, ¿no? Y pues nada, ya en cuanto a estos principios, creo que sí es muy, no controversial, sino sí tiene que darle todavía más fuerza, ¿no? Igual hubo un amparo de consulta, derecho a la consulta en comunidad indígena, pero este amparo solo dijo, sí, las personas, bueno, o sea, la Suprema Corte hace cosas extraordinarias, pero creo que a veces hay parámetros así como delgados que dices, rayos, esto suena más a algo solo de directriz y no de obligatoriedad, ¿no? Y recordemos que pues en el Estado mexicano todo pasa y entonces es necesario hacerlo obligatorio. Entonces, en este amparo mencionaban, sí, hay una importancia latente en la comunidad indígena que tiene que ser consultada para temas de infraestructura, etcétera. Pero si estas no son obligatorias, termina siendo un soft power, ¿no? O sea, no es muy suave, ¿no? Entonces, creo yo que se debería dar más herramientas a la jurisdicción indígena para que ésta llevara a cabo todos sus parámetros, más herramientas para la defensa de su territorio, como bien lo mencionaba Enrique. Ahí creo que hay muchísimas, ¿no? Pero creo que ellos tienen todavía mayor por antecedente el uso de sus territorios, entonces debería de darles mayor el tema de la consulta y no ser como un paliativo del Estado, decir, bueno, lo quieres hacer, ya te consulté, pero lo voy a hacer, ¿no? Entonces creo que todavía hay grandes asimetrías, sin embargo, creo que sí se pueden ir disminuyendo con este tipo de situaciones, ¿no? Que pues al fin sean pues más equitativas, ¿no? Claro. Y bueno, es bueno, grandes rasgos ahorita. Es que mencionas cosas sí. bien relevantes, Mariela, porque justo en primero dices lo de la consulta, ¿no? Que es algo que ha estado desarrollando la Corte últimamente, pues en varios asuntos y cada vez con un poquito mayor fuerza. Lo de la consulta previa es básicamente cualquier ley o cualquier acto que afecte a los pueblos y comunidades indígenas. Estas tienen el derecho de ser consultadas previa, libre e informadamente, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la Corte últimamente, cuando se ven leyes que tienen que ver con comunidades indígenas y no fueron consultadas, es de plano declarar la inconstitucionalidad de toda la ley, ni siquiera del artículo, de toda la ley. O sea, todavía hay un debate ahí entre los ministros y las ministras de si solo se debe de invalidar el artículo o toda la ley. Algunos dicen toda la ley porque ese vicio pues viene impactando a toda la ley, o algunos dicen no, pues es que solamente les afecta este artículo, entonces solo se debe invalidar este artículo. Y es bien curioso porque tampoco hay consenso de la Suprema Corte sobre cómo se debe hacer esta consulta. O sea, todos dicen sí, debe haber consulta previa, debe de hacerse de tal forma, pero no hay estándares que hayan dicho los ministros de forma unificada, como un poder, como un tribunal, que diga, bueno, esto es lo que tienen que cumplir y si no cumplen esto, ni modo, va a ser inconstitucional. Entonces yo creo que justo todavía falta que la Suprema Corte se anime a armar este consenso entre los ministros y las ministras y mande un mensaje claro a todos los poderes de debes de respetar bajo estos parámetros el derecho a la consulta de los pueblos y de las comunidades indígenas. Pero bueno, la verdad es que es bien interesante ese tema. Y bueno, aquí me gustaría rebotar todas estas ideas con Jazmín, sobre todo en el tema de que, pues, cómo debe de apostar la justicia indígena a resolver las cuestiones, si debe de adoptar como el mismo sistema punitivista occidental o si puede adoptar como otras maneras de resolver los problemas, o sea, no solamente con cárcel, privación de la libertad o con multas altísimas como fue este caso de 200,000 pesos a una persona indígena, sino más bien buscar como soluciones más integrales para que sean accesibles para los miembros de la comunidad. Pero bueno, cuéntanos, Jazmín. Sí, exactamente. Estoy muy de acuerdo con lo que acaban de exponer tanto Leslie como Mariela. Creo que justo la discusión debería ser en cómo se podría ampliar
la inclusión de la jurisdicción indígena en la jurisdicción del Estado mexicano, ¿no? Y una parte sería esto que acababa de mencionar Mariela, del proporcionar más herramientas a esa jurisdicción indígena. Y lo que tú acabas de mencionar como con esta cuestión de las cárceles, por ejemplo, ahí tendríamos como una discusión bastante amplia respecto a que justo esta manera de aplicar la ley pues viene siendo como un sistema muy occidental de aplicar las normas y, por ejemplo, ver hasta qué punto pues, se puede cumplir esta jurisdicción indígena en otros términos, ¿no? Si tanto existe digamos, la infraestructura o si se da como si se pues destina cierta cantidad de presupuesto a que sí tenga más herramientas y etcétera, etcétera. Por otra parte, también creo que es súper interesante lo que mencionaban de los derechos humanos, porque creo que cuando hablamos del tema de los usos y costumbres, de pronto parece que hay como, que predomina como una perspectiva muy relativista de esto, ¿no? Y creo que también sería como justo revisar el cómo estos usos y costumbres siguen perpetuando otro tipo de sistemas de opresión dentro de estas mismas comunidades. Por ejemplo, sería el caso de revisar específicamente qué sucede con las mujeres, ¿no? Y con los niños también. Entonces, pues creo que sí es muy importante verlo también desde esa perspectiva para que justo evitar el que sigan reproduciendo estos sistemas de poder. Y bueno, también coincido en esto que es importante más bien incluir o ampliar como esta aplicación de la jurisdicción indígena dentro del Estado mexicano. En efecto, creo que la jurisdicción indígena, o por lo menos la jurisdicción indígena como la estamos conociendo ahorita y como se está pues materializando de alguna manera, tiene la oportunidad de innovar en todo este sistema normativo y no reproducir los mismos sistemas opresivos o los mismos errores en los procesos. Yo creo que tienen ahí un gran campo de oportunidad que pueden explotar y sería maravilloso que pudieran dar ese paso, ¿no? Y yo creo que así darían como el mensaje relacionado con lo que estaba diciendo antes de que pues es jurisdicción indígena, entonces no es tan profesional como la jurisdicción del Estado central. Entonces yo creo que si la jurisdicción indígena se diera esa oportunidad de innovar y dar ese paso, le callaría la boca a varios y a varias que anden pensando o menospreciando este tipo de sistemas normativos, ¿no? Pero hemos terminado con el tiempo de este segundo bloque. Yo creo que el tercero nos vamos directamente a conclusiones porque ya nos queda muy cortito. Pero bueno, esto fue el derecho a disentir. Estamos hablando sobre reconocimiento de la jurisdicción indígena. En unos minutos estamos de vuelta. Regresamos a el derecho a disentir, donde estamos hablando de un tema bien innovador, por lo menos para la Suprema Corte, que es la jurisdicción indígena. Y pues bueno, nos quedamos hablando de algunas reflexiones ahorita con Jazmín, entonces me encantaría que retomaras un poquito de lo que estabas diciendo. Gracias. Sí, bueno, brevemente sobre, hace rato lo que hablábamos de la autodeterminación indígena, creo que por una parte es sumamente importante el que el día de hoy pues ya no es necesario ninguna otra cosa más que saberte y reconocerte como indígena para que se pueda aplicar un sistema de jurisdicción indígena. Pero por otra parte, creo que también sería, deja de lado como a muchos de estos sujetos que por cuestiones de una desindigenización sistemática, histórica, y etcétera, etcétera, no se reconocen como indígenas y entonces los deja como en una perspectiva mucho más vulnerada respecto a la jurisdicción estatal, ¿no? Entonces ahí también sería como súper importante ver eso. Y pues bueno, sin duda creo que es súper importante porque, por ejemplo, hace rato que hablábamos sobre las mineras, las empresas, etcétera, etcétera, el que estos sujetos pues no se autodeterminen como indígenas no quiere decir que tengan que estar excluidos de esta jurisdicción. O sea, si de alguna u otra forma las empresas y las mineras están vulnerando la vida de las comunidades indígenas, pues tienen que aplicarse los sistemas normativos de esto. Entonces, justamente creo que se trata de ampliar como mucho más De hecho, justo lo que estás diciendo me lleva a una reflexión interesante y muy breve
sobre qué tan viable sería, como en tratados de libre comercio, poner una cláusula en la que reconozcan este tipo de jurisdicciones, porque normalmente son empresas pues, que vienen de otros países y pues se benefician de estos tratados de libre comercio. Estaría padrísimo, pero igual estoy soñando mucho. Pero bueno, Leslie, nos ibas a comentar algo también relevante de la sentencia. Adelante. Sí, sí, sí. Retomando un poquito lo que decía el compañero Enrique hace rato de los 4 factores, quiero exponer precisamente que en este amparo sí compone los 4 componentes, ya que encontramos los 4 factores, perdón, uno territorial, que estamos hablando de que es en un pueblo en Oaxaca, que está el personal, donde Juan y María son personas integrantes de esta comunidad indígena, donde tenemos ese elemento objetivo, es decir, esos métodos, esos usos y costumbres que se le reconocen a la comunidad, y un punto de vista institucional, donde existió un debido proceso de la sala indígena a pesar de que se creó después. Entonces, no tiene una incompetencia por el ámbito del tiempo y también no existe incompetencia por el ámbito de la materia, que era lo que reclamaba Juan y María en su amparo. Entonces, lo que nos da a entender es que Juan y María realmente no reclaman esta incompetencia, sino que no querían pagar esa deuda y es por ello que se les niega el amparo. Entonces, creo que la Suprema Corte resolvió de manera correcta. Sin embargo, es necesario que continúe implementando este tipo de mecanismos para mejorar. Ya hay un antecedente, pero vamos creciendo y vamos viendo cómo cada caso es diferente y necesita una atención específica, tomando en cuenta todos los puntos que ya estuvimos viendo durante el transcurso de este programa. Muy atinada tu reflexión, Leslie. Muchas gracias. Mariela, finalmente vamos a tener el honor de cerrar con tu participación, entonces, pues, adelante. Ay, muchas gracias. Pues justo por ello, digamos que este tipo de reflexiones que hacemos de cuál es lo más óptimo para que no se vea ni muy alejada del sistema central como del sistema comunitario, pues deberían de ampliarse los paradigmas, ¿no? Los paradigmas tanto de sentencias como de política pública. Y más allá, pues recuerda que había una ley, ¿no? La ley para garantizar el derecho y desarrollo de las comunidades indígenas y pueblos afromexicanos, ¿no? Y pues pareciera que no, pero también existe una constante discriminación. Las comunidades afromexicanas terminan siendo también comunidades indígenas, ¿no? Entonces, originarias. Entonces, pues también como no centralizarnos en una sola, sino dar pie para que éstas también tengan un desarrollo concreto. Entonces, pues creo que fortaleciendo como la institución interna de la comunidad, puedes darle mayor fortaleza a sus resoluciones, estaría fabuloso, igual suena a sueño, pero creo que es muy viable y así, ¿no? Consecuentemente, igual la mercantilización de lo mismo, los bienes que ellos reciben, de los que son uso, ¿no? Porque obviamente consumen lo que nosotros consumimos, ¿no? Creo que pues también negar eso es erróneo. No podemos negar que tienen necesidades como todo ciudadano, pero pues estas necesidades de ser más cubiertas, ¿no? Porque pues 4 de cada 10 mexicanos son pobres, pero de estos 8 de cada 10 son de comunidades indígenas, ¿no? Entonces vemos que hay una constante discriminación, una constante pues sesgo, ¿no? Y que también estos paneles o bueno, estas situaciones estén conformadas por personas de las mismas comunidades, ¿no? No podemos, bueno, acá estamos hablando desde todo, bueno, yo así lo veo desde un respeto irrestricto y la dignidad humana sobre todo, pero creo que también hace falta eso, ¿no? Como adentrarse a que de ellos mismos salga, porque realmente nosotros lo vemos desde esta perspectiva jurídica de introducción, pero creo que se fortalecería más con ellos mismos diciendo, bueno, falta esto, necesitamos esto y pues creo que sería perfecto. Todo. Pero pues vale, muchas gracias, Mariela. Me encanta lo que mencionas de las comunidades afromexicanas porque han sido comunidades pues históricamente invisibilizadas. Con tan solo decir que apenas se consideraron en los últimos 2 censos del INEGI y antes de eso no eran consideradas, o sea, prácticamente no existían para términos estadísticos, lo cual me parece increíble.
Pero pues bueno, así cerramos este grandioso programa de Derecho y Sentir, siempre con sus brillantes participaciones. Me dio muchísimo gusto tenerlas aquí en este programa y poder escucharlas y poder aprender incluso también de ustedes y de lo que piensan de esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estuvimos hablando sobre jurisdicción indígena aquí en el Derecho y Sentir. Yo soy Jimena Jiménez y nos vemos a la próxima.